tenemos este proceso Brayton con regeneración, es decir, que se tiene un intercambiador de calor que tiene por objetivo precalentar el aire comprimido que viene del compresor y va hacia la cámara de combustión. Esta es la cámara de combustión. Este aire comprimido se va a precalentar utilizando los gases que salen del expansor. ¿Okay? Entonces estamos en esta situación. Primero vamos a considerar un proceso de regeneración ideal. ¿En qué sentido? No tanto en el expansor ni en el compresor, sino en el regenerador. Vamos a suponer que la transferencia de calor se va a dar, pero tomando estas dos temperaturas, la del punto 3 y la del punto 5, iguales. Y luego vamos a agregar una diferencia de temperatura en los extremos del regenerador para ver la diferencia, ¿no?, que hay entre este regenerador ideal y este regenerador real. ¿Okay? Aquí están los 4 estados: proceso, la compresión, este es el precalentamiento, esta es la etapa de combustión, esta es la expansión, y este es, vamos a llamarle enfriamiento. Esta compresión tiene una eficiencia del 80%. Este precalentamiento va a ser isobárico. La combustión también va a ser isobárica. La expansión tiene una eficiencia del 80% y el enfriamiento va a ser isobárico. Para cerrar el ciclo Brayton se entiende que aquí vendría el estado 1, ¿no? Este paso 6.1, que vendría a ser esto que está acá, lo podemos considerar como un proceso más para cerrar el ciclo, ¿okay? Pero sabemos que en sí, en la práctica, esto es la eliminación de los gases y la reposición de aire fresco, ¿no? Así que si usted gusta lo puede colocar, no hay problema. A ver, temperatura, presión, y vamos a también colocar aquí la entalpía. El estado 1 está en 50 grados Celsius y 2 bar. En el estado 2 la presión se va a incrementar a 10 bar. Como aquí tengo un proceso isobárico, se entiende que el punto 3 también está a 10 bar. Aquí tengo otro proceso isobárico, que dice que esto también está a 10 bar. Y además me indican que la temperatura a la salida de la cámara de combustión es de 1000 grados Celsius. No conozco nada del estado 5, salvo que el estado 5 y el estado 6 están a la misma presión, pero no sé qué presión es esa. Momentáneamente lo voy a poner así. Esto está a P5 y este también está a P5, ¿no? Los dos están a la misma presión. Por ahora eso, y luego voy a colocar por acá. No me están dando el flujo de aire, así que puedo suponer un flujo base, así que todo el cálculo va a ser en base a 1 kilogramo de aire estándar, ¿sí? Así que aquí voy a poner trabajo en kilojoule por kilogramo, calor en kilojoule por kilogramo, modelo real, fluido aire, diagrama temperatura entropía, unidades de medida, temperatura en Celsius y nada más.
Y en análisis del sistema, volumen de control, pues es un sistema abierto, lo ponemos en términos de energía para que aquí tener kilojoule por kilogramo, porque si lo pones en potencia tendrías kilowatts y kilogramos por segundo. Es lo mismo en realidad, al final es igual, mientras que acá sea 1, numéricamente va a ser lo mismo, pero pongámosle en kilojoule por kilogramo. Energía, convención de signos actual. Voy a empezar por el estado 1, un nuevo estado. El estado 1 debe estar a una temperatura, debe estar a una temperatura de 50 grados Celsius y una presión de 2 bar. Voy a fijar el estado 1. Aquí está. El estado 1 tiene una entalpía de 481.723, esto es kilojoule por kilogramo. Y ahí ingresa un proceso de compresión hasta 10 bar. Añadimos un proceso primero isentrópico para aumentar la presión, de tal manera que esta llegue a 10 bar. Fijo la presión a una presión de 10 bar. Aquí la temperatura llega a 236.037. Perdón, disculpen, antes de eso, aún todavía no. Este es un proceso de compresión ideal, entonces le aplico en la irreversibilidad del 80%, clic derecho, irreversibilidad, y aquí pongo la eficiencia del compresor en 80%. ¿Okay? Ahora sí, la temperatura que se alcanza es de 281.51 Celsius y la entalpía es de 408, es de 718.541. Listo. Este proceso de compresión requiere aplicar, aquí está, 236.818 kilojoule por cada kilogramo de aire. Y como ya habíamos indicado hace un momento, el flujo de calor en un proceso de compresión se considera igual a 0. Ahora aquí, este es un proceso isobárico. Bien, así que voy a termógrafo, añadir proceso isobárico, aquí está, me voy al punto 2 y aumento un poquito. Aquí está el punto 3. Ahora la pregunta es ¿hasta dónde? ¿Cuánto se tiene que precalentar? Sabemos que la presión va a ser 10 bar, eso no va a cambiar. Pero ¿hasta qué temperatura debo precalentar? Si me voy aquí, tengo que la temperatura a la cual debo llegar debe ser igual, bueno, ahora no, para este regenerador ideal, debe ser igual a la temperatura a la salida del expansor. Pero esa temperatura no la tengo todavía, esa es la del estado 5. Voy a suponer que esta temperatura 3 y esta temperatura 5 son iguales. Entonces voy a colocar aquí, temperatura 3 debe ser igual a la temperatura 5. Esta debe ser igual a la temperatura 5. No sé cuánta es la temperatura 5. No importa, lo voy a poner en cualquier temperatura, por ahora. Lo voy a dejar en cualquier valor. Para que todos sean igualitos, voy a dejarlo en 350. Momentáneamente. En 350. ¿Ok? Ese es provisional, después lo voy a modificar. Una vez que el aire se ha precalentado, pasa por la cámara de combustión. Y ese proceso es también isobárico. Pero aquí ya tengo la temperatura a la cual sale de la cámara de combustión, 1000 grados Celsius. Entonces voy a añadir un proceso isobárico desde el punto 3 hasta llegar a los 1000 grados Celsius. Entonces coloco aquí 1000. En el caso del punto 4 yo conozco su temperatura y su presión, por lo tanto esto ya no se va a mover. Así que fijo el punto 4
anoto su entalpía, 1524.7. Correcto. Entonces ya tengo aquí este punto. Recuerden que el punto 3 todavía no se ha establecido, pero está en alguna parte sobre esta línea, porque tanto el punto 2, 3 y 4 tienen la misma presión. Ingreso al expansor. Aquí en el expansor, esto sería inicialmente un proceso isentrópico. Aquí está. Pero no sé hasta qué temperatura debe operar esto. No tengo la presión. Bueno, acá debería ser la presión del punto 6, ¿no? Si lo enfocamos así, exclusivamente desde el punto de vista del ciclo Brayton, pues ya tenemos la respuesta. Si lo vemos como un ciclo, el punto 5, el punto 6 y el punto 1 deben tener la misma presión para que se cierre el ciclo. Pero si usted lo quiere enfocar desde un punto de vista no tanto como un ciclo, porque ya sabemos que esta parte de aquí no es que el fluido realmente retorna al punto 1. Nada le impide a usted que la presión del punto 5 sea una presión diferente a la presión del punto 1. ¿Por qué? Miren, me voy a ir al ciclo Brayton convencional, al simple. Observen acá. La salida del expansor en el ciclo Brayton debe tener una presión igual a la del punto 1 para cerrar el ciclo, correcto. Pero usted podría decir, yo quiero que estos gases que salen del expansor, como esto no va a regresar aquí, esto se va a chimenea, lo voy a eliminar. Nada me impide que usted elimine esos gases a otra presión, a una presión mayor a la del punto 1 o a una presión menor a la del punto 1. Porque al final esos gases no van a regresar aquí, no van a entrar al compresor. ¿Se da cuenta? Pero si usted lo enfoca desde el punto de vista termodinámico del ciclo Brayton, pues ahí sí, esta presión debería ser igual a la presión 1. Aquí ten cuidado ahí, ¿ok? Depende del criterio que usted quiera manejar. En este caso, aquí, en este problema, no me dan la presión a la cual descarga el expansor. Por lo tanto, no tengo la presión del punto 5, no tengo la presión del punto 6. Pero yo podría asumir que es la misma presión del punto 1. Bueno, si es así, entonces estas presiones ya las tengo. Estas presiones serían 2 bar. Bueno, pues aquí estamos haciendo esta, dado que no hay información, yo hago esta consideración. Este es 2 bar y este también es 2 bar. Entonces ahora sí ya cambio la cosa. Ahora regreso al expansor. Ya tengo la presión a la cual descarga el expansor, que vendría a ser 2 bar. Fijo la presión y le aplico la irreversibilidad. Entonces clic derecho, irreversible, 80%. Ya tengo la temperatura a la cual descarga el expansor. Vamos a ver qué temperatura es. Está descargando a 665.21. Bastante, ¿no? Y tiene una entalpía de 1135.71. Este expansor está realizando un trabajo equivalente a o igual a menos 388.91 kilojoule por cada kilogramo de aire estándar. Y el flujo y el calor es 0. Bueno, me salió aquí. Como se observa, se genera más trabajo de lo que consume el compresor. Este es muy importante, ¿no? Si el valor absoluto de este trabajo fuese menor al del compresor, ahí sí tenemos un problema. Siempre la idea es generar más trabajo de lo que se está consumiendo aquí. Muy bien, ya tenemos esto. Ahora, con esto también ya tenemos la temperatura del punto 5, que es 665.21.
entonces ya también yo sé esta temperatura. Entonces voy a ir aquí al proceso 2.3, que es el precalentamiento, y voy a poner esa temperatura, 665.21. Ahí está el punto 3. ¿Ven? A la misma temperatura del punto 5. Bien, entonces voy a cambiar aquí la temperatura. Y evidentemente también ya tengo la entalpía, ¿no? La entalpía del punto 3, que en este caso es 1136.23. Ya tengo información sobre la cámara de combustión, el proceso 3.4. El proceso 3.4, aquí está, no hay generación de trabajo, como era de esperarse, pero sí tenemos ingreso de energía en forma de calor, 388.466. ¿Cuánto? 388.468. Este dato ya lo tenemos. Ahora aquí, vamos al precalentamiento. Si me voy aquí a la etapa 2.3, no hay producción de trabajo, es un intercambiador de calor. En los intercambiadores de calor no hay transmisión de trabajo, pero sí de energía. En este caso, 417.688. ¿Qué significa esto? Que el fluido, para pasar del estado 2 al estado 3, es decir, para calentarse, tiene que recibir esta cantidad de energía. ¿Okay? Esta cantidad de energía la va a tener que tomar de estos gases que salen del expansor. Por lo tanto, el gas 5 tiene que perder esta cantidad de energía. Vamos al proceso 5.6. Entonces, el proceso 5.6 es un proceso isobárico. Así que añado aquí un proceso isobárico desde el punto 6 hasta ¿dónde? Bueno, aquí hay que tener mucho cuidado, Se supone que el fluido 2.3 recibe esta cantidad de energía. Esta cantidad de energía debería perderla el fluido 5.6. Entonces aquí esto debería ser menos esta cantidad. Lo que pierde él, lo gana él, ¿no? Como es un intercambio de calor, pues no va a haber producción de trabajo. Muy bien. Eso significa que su entalpía, que es de 1136, debe reducirse de tal manera que pierde esta cantidad de energía. Entonces, aquí debería ser esto menos esta cantidad de energía que está perdiendo, 1553. Así que voy aquí al punto 6 y voy a poner esa entalpía. Perdón, disculpen. No, si está perdiendo, porque yo estoy restando, tengo que sumarle esta pérdida, pues, ¿no? Al sumarle esta pérdida ya le está restando. Ahora sí, 718. Así que aquí voy a ponerle 718.102. Ahí es el punto 6. ¿Qué temperatura me da eso? 280.903. 280.903. Aparentemente ya se terminó, pero no, hay que todavía hacer alguna verificación. Sabemos que el fluido 5.6 que está caliente, el fluido 5 está caliente, le está pasando energía al fluido 2.3, ¿no? Este es el regenerador, todo esto que está aquí. Pero tengo que verificar algo. Dos cosas. Primero, la energía que se pierde en el enfriamiento tiene que ser igual a la energía que se gana en el precalentamiento. Bueno, es igual porque así le hemos puesto, ¿no? Me refiero igual en el sentido a la magnitud, ¿no? El signo solamente me dice que aquí sale y por aquí entra, nada más. Ese es por un lado. Por otro lado, tengo que ver lo siguiente.
Este de aquí va a ser el fluido 2, este es el fluido 2, y este de aquí es el 6, y este que está aquí es el 3, y este es el 5. ¿Ok? Porque está igual que su diagrama. La corriente 2 se precalienta, pasa a 3, y la corriente 5 se enfría, pasa a 6. Según lo que he obtenido aquí, la temperatura de la corriente 2 es esta, 281.51, y está saliendo a una temperatura de 650. Perfecto. Por aquí la corriente 5 está ingresando a esta temperatura y la corriente 6 está saliendo a esta. ¿Cuál es la corriente caliente? Esta de aquí es la corriente caliente, ¿no? Es el expansor, el gas que sale del expansor es el fluido caliente, mientras que el otro, este que está aquí, esta es la corriente fría, porque justamente por eso va a ser precalentada. ¿Ok? Ya. La energía tiene que fluir del lado caliente al lado frío y nunca al revés. Cuando estamos en el límite de la segunda ley, la temperatura del lado caliente y del lado frío podrían llegar a ser iguales, pero esa es en una situación límite, en una situación ideal. Por eso que aquí estábamos hablando de un regenerador ideal. En un proceso ideal, la energía fluye desde un lado que está a una temperatura hacia otro lado que puede estar a la misma temperatura. ¿Correcto? Pero nunca del lado frío al lado caliente, eso no. Aquí vemos que están a la misma temperatura. ¿Cuánta es aquí la diferencia entre el lado caliente y el lado frío? Pues es 0. Correcto, estamos en una situación ideal. Pero aquí es negativo. O sea, aquí la energía está fluyendo del lugar frío al lugar caliente. Eso no es posible, ni siquiera en un proceso ideal. Entonces, algo está mal aquí. Hemos fallado en algo. Y la razón es la siguiente. Hemos fallado aquí. A veces, lo más sencillo y lo más práctico es que estas dos temperaturas sean iguales, como lo hicimos nosotros, ¿no? Dijimos que la temperatura del punto 3 va a ser igual a la temperatura del punto 5. Pero no necesariamente tienen que ser estas dos. Podrían también ser estas dos de acá. La temperatura del punto 6 podría ser igual a la temperatura del punto 2. ¿Correcto? Aquí hemos igualado estas dos temperaturas y hemos visto cuál es el resultado. Pero pudimos haber hecho igualar estas dos y ver cuál es el resultado por aquí. Fíjense. Voy a aquí voy a poner así: T sub H, temperatura del lado caliente, menos T sub C, temperatura del lado frío. ¿No? Y esto ya me está diciendo que está mal. Ojo que estamos en un proceso ideal, ¿no? Así que lo voy, para no modificar esto, lo voy a volver a copiar todito esto. Lo voy a poner por aquí. ¿Okay? Vamos a volver a hacerlo. Solo que ahora voy a modificar. Es más, tampoco voy a tocar a este diagrama. Le voy a poner abajo un título. Le voy a poner regenerador ideal. ¿Listo? Y lo voy a copiar. Lo voy a clonar esta pantalla. Un clic aquí en la pantalla. ¿Listo? Y ahora voy a poner regenerador ideal 2. Lo voy a corregir aquí. A ver. La temperatura del punto 5 quedó establecida desde el momento que sale del expansor. Esto ya quedó establecido.
Y fue a partir de esta temperatura que fijamos la temperatura del punto 3. Esta. Pero no voy a fijar la temperatura del punto 3. Lo que voy a hacer ahora es, más bien, voy a hacer que esta temperatura del punto 3 ya no lo voy a fijar, es más, lo voy a mover, miren, ya lo ponen en cualquier valor, póngalo usted en cualquier número, no me interesa. Ya, eso no lo vamos a fijar a 5, ¿no? Lo que voy a hacer es, voy a fijar 6 a la temperatura 2. Voy a hacer que la temperatura 6 sea igual a la temperatura 2. Entonces, antes de eso, voy a borrar esta temperatura, voy a borrar su entalpía, y el punto 3 ya lo estoy modificando, ¿correcto? Por lo tanto, se modifica este y este también. Estos de aquí van a cambiar porque estos dependen de esta temperatura. Bueno, listo. Ahora voy a fijar la temperatura del punto 6 que sea igual a la temperatura del punto 2. La temperatura del punto 6 lo voy a igualar a la del punto 2. Evidentemente aquí va a cambiar la entalpía. 281.51. Vamos a ver. Entalpía del punto 6. Aquí. 281.51. Listo. ¿Qué entalpía me ha dado? 718.735. Listo. Voy a borrar por aquí. Y eso, este proceso 5-6, fíjense cuánta energía está perdiendo. 417.053. 417.053 es la energía que está perdiéndose en este enfriamiento. Muy bien. Ahora, la energía que pierde él lo gana él, así que aquí va a ser igual a, bueno, menos esta cantidad, ¿no? 417.0 positivo. Muy bien. Ahora, el fluido 2 que está ingresando a estas condiciones tiene que ganar esta energía. Por lo tanto, su entalpía va a subir de 718 más la energía que está recibiendo, 1135.594. Eso lo voy a modificar acá. Aquí, en el punto, me voy aquí al estado 2.3. En el estado 3 voy a su entalpía 1135.594. Listo. ¿Qué temperatura origina eso? 664, 648. 648, correcto. Y eso en la combustión, ¿cuánta energía requiere? Ese es el proceso 3.4. 3.4, 388, 104. 389, 104. Es en la combustión. Correcto. Ahora, vamos a ver aquí. Ya está todo otra vez. Correcto, enfriamiento. Ya. Ahora aquí estas temperaturas simplemente se están jalando de acá. Pues, ¿no? Aquí, aquí y de aquí. Ya está. Y vemos que en este lado 2.6, la diferencia es 0 porque lo hemos igualado, ¿no? La temperatura 6 la hemos igualado a la temperatura 2. ¿Y eso qué originaba aquí? Que la temperatura 3 y la temperatura 5, fíjense que la 5 es mayor que la 3. Un delta positivo, correcto. A pesar de que estamos en un equipo ideal, eso no implica que se implica por la segunda ley, ¿no? Entonces, dos cosas tienen que cumplirse en el regenerador: que la energía que recibe el fluido frío debe ser igual a la energía que pierde el fluido caliente, obviamente con signo cambiado. Estos deben ser iguales, 1. Y 2, que los potenciales, o sea, esas diferencias de temperatura,
tienen que indicar que la energía está yendo del lado caliente al lado frío y nunca al revés. Y si estoy en una situación ideal, bueno, en todo caso, pues que al menos la diferencia sea cero, pero nunca negativo, o sea, nunca del frío al caliente, eso sí que no. Este sería el sistema ideal todavía, porque en la práctica no se puede tener un regenerador de ese tipo, es decir, en donde la temperatura del lado caliente sea igual a la temperatura del frío, eso no se puede. Pero bueno, lo vamos a usar para comparar después con el otro, cuando vamos a ver. Hasta aquí, ¿qué tenemos? El ciclo, vamos a tener lo siguiente: ¿cuánto trabajo se ha producido? Bueno, eso va a ser igual a la suma de todos estos trabajos, ¿no? Negativo, lo cual significa que es trabajo que sale del sistema. ¿Y cuál es la eficiencia del proceso? Pues va a ser igual al valor absoluto de este trabajo entre la cantidad de energía que se necesita agregar o que se va a desprender o que se va a liberar en la etapa de combustión, que está relacionada con la cantidad de combustible, y eso es esto. La eficiencia es del 40% aproximadamente. Bien, ahora hagamos lo mismo, pero teniendo un regenerador real. Así que lo que voy a hacer es, voy a copiar otra vez todo esto. Bueno, ya voy a copiar todo esto otra vez, pero voy a borrar la información porque sí vamos a cambiar algunas cosas. Fíjense, no estoy borrando la etapa 1, 2, es igual en ambos lados, cuando el regenerador es ideal o cuando no lo es. Esto no va a cambiar, por eso es que estoy manteniendo la etapa 1, 2 con toda su información. Lo que cambia es aquí en la etapa, como cambia el punto 3, eso hace que cambie la etapa 2, 3 y la etapa 3, 4. Pero el estado 4, como conozco su temperatura y su presión, eso también ya está determinada, su entalpía, así que esto no va a ser modificar, pero esto de casi no. Luego, el proceso 4, 5, que es el expansor, ese que está aquí, eso también va a ser igual en ambos lados. Eso tampoco no se va a modificar. Así que, como tengo las condiciones del estado 4, mantengo el estado 5 y esto no se va a modificar tampoco. Y lo que sí, bueno, aquí no, de etapa 5, 6 esto sí se modifica porque no conozco el punto 6, ¿correcto? Bueno, y esto de aquí está jalando las temperaturas, así que esto solito se va a corregir, no se preocupen de esto. Me voy a guardar esto para que no origine confusión. Muy bien, entonces aquí en Thermograph lo que voy a hacer es lo siguiente: voy a copiar este diagrama, lo voy a copiar y lo voy a poner regenerador no ideal. Aquí está, no dice regenerador no ideal. A ver, ahora aquí, en un regenerador no ideal tiene que haber una diferencia de temperatura en este lado del regenerador y también en este otro lado, ¿no? Tiene que haber un delta de temperatura, que son justamente estos de aquí, estos delta de temperatura, pero tienen que ser, estos de aquí, se entiende que tienen que ser mayores a 0, bueno, ni siquiera tienen que ser iguales a 0, como en el caso anterior, tienen que ser mayores a 0. ¿Pero qué es mayores a 0? 0.1, 0.2, 0.5, 5, 15, 25, 50, 100, 500. En realidad es cualquier valor
que usted decida, porque lo que estamos haciendo ahora es diseñar un proceso, y el que diseña el proceso es quien al final toma la decisión. Pero existen recomendaciones, porque esa decisión que vas a tomar ahora de establecer esta diferencia de temperatura, tal vez ahora puede resultar bastante sencillo colocar un número y hacer todo el problema y va a salir una respuesta genial. Pero en una etapa, cuando se está diseñando un proceso, esto que estamos haciendo solo es una primera parte, porque después viene el diseño de los equipos y después vienen otras etapas más. Si tú ahora colocas un valor porque bueno, se te ocurrió y te salió tu resultado y ya está, cuando vas a la siguiente etapa en donde vas a diseñar los equipos, vas a tener problemas, porque te vas a dar cuenta que esos valores que has puesto no eran los apropiados y vas a tener que regresar otra vez aquí y volver a cambiar todo, y es un problema. Buena idea, sí, en un diseño, un proceso siempre uno está constantemente regresando, pero la idea es que cuando uno regrese es para hacer cambios mínimos y no hacer cambios muy grandes. Por eso que existen recomendaciones. Y en el caso de los intercambiadores de calor, porque un regenerador es un intercambiador de calor, para el diseño de un intercambiador se recomienda que esa diferencia de temperatura, estos potenciales, esta diferencia entre el lado caliente y el lado frío, no sea menor a 10 grados en lo posible. Si le pones 15, genial. Si le pones 20, ya no hay problema. Pero no le pongas 5 grados, 7 grados, 4 grados de diferencia. La recomendación generalmente es que no baje de 10 en la medida de lo posible. A veces no se puede, ¿eh? A veces por el proceso que se está haciendo, por las condiciones que se tienen, no es posible, tiene que ser 7 grados. Ya pues, si no se puede, no se puede. Bueno, ¿qué le hacemos? Vamos a ponerle nosotros 20 grados Celsius de diferencia, a ver cómo nos va. Ahora, entonces debo colocar yo esta diferencia, sí. En los dos, no, solo en uno. Así como hace un momento te diste cuenta, nosotros le pusimos aquí mira, no le puse un colorcito. Nosotros, cuando estábamos haciendo este cálculo, a este lado le pusimos una diferencia de 0 grados y vimos qué pasó en este lado. Uy, nos salió mal. Entonces, a este lado le pusimos 0 grados y vimos que salió acá y salió bien. Aquí ocurre algo parecido. Tú decides dónde quieres poner esa diferencia y en función a eso ves qué es lo que pasa en el otro lado. Ahora, como ya pasaste por esto y te diste cuenta que valió la pena colocarle en este lado y no en el otro, seguramente tú dirás, bueno, coloquémosle en este lado, ¿no? Y está bien, no hay problema. Posiblemente lo más probable es que te salga bien. Y si no, bueno, lo cambias nomás, pues cuál es el problema. Entonces voy a colocarle a este lado, así como hicimos aquí también. Voy a poner aquí yo 20 grados de diferencia de temperatura. ¿Correcto? La diferencia entre la temperatura 6 y la temperatura 2 debe ser de 20 grados Celsius. Es lo que estamos diciendo aquí. Es decir, que la temperatura 6 debe ser 20 grados más que la temperatura 2. La temperatura 2 ya la conoces, es 281.51. Eso significa que la temperatura 6 debe ser 20 grados más. Lo voy a poner aquí. Este debe ser 20 grados más que 281. O sea, 301 debe ser la temperatura 6. Entonces voy a colocar acá temperatura 6 debe ser 301. Ya está. Fíjate, ya tienes la temperatura y la presión del punto 6. O sea que ya puedes establecer la ubicación del punto 6. Entonces voy aquí. Si gustan, para que si quieren hacerlo así, el punto 3 lo voy a poner en cualquier parte. Muévalo para cualquier lado, para no estar como que queriendo acomodar las cosas. Está en cualquier parte el punto 3. Y el punto 6 también, ya, en cualquier parte. Estas dos temperaturas, estas son las que tenemos que establecer. Este 2 no, pues este 2 ya está dado por el compresor y este 5 está dado por el expansor. El problema son estas dos. Ya tengo las condiciones del punto 6.
es 301.51. Listo. Ya está el punto 6. Está a 20 grados por encima del punto 2. ¿Ves? No están a la misma altura. ¿Qué entalpía tiene? Punto 6, 739. 739.636. 739.636. Correcto. Ahora ya sabes cuánta energía va a perder este fluido caliente. ¿Cuánta energía pierde? Bueno, lo podemos calcular por sus entalpías o también lo puedes calcular de aquí. El proceso 5.6 pierde 396.156. Entonces, menos 396.156. No, 153. 396.156. Esa es la energía que pierde el fluido caliente. ¿Y quién lo va a ganar? Pues el fluido frío. Bueno, quiere decir que esta energía va a ser menos. Él gana esta energía. Si él gana esta energía, quiere decir que este fluido 2, al ganar esta energía, pues va a incrementar su entalpía, correcto. Su entalpía de salida va a ser su entalpía de entrada más lo que está ganando aquí, bueno, 1114.694, la entalpía del punto 3. Me voy aquí al proceso 2.3, y estado 3, su entalpía es de 1114.694. Listo, ya fijé el estado 3, ya establecí el estado 3. Ahora, ¿qué temperatura me ha dado eso? Me ha dado una temperatura de 646.132. ¿Está? Listo. Ahora voy a verificar esa temperatura. Esta temperatura ya se copió aquí. ¿Qué diferencia hay? Vamos a ver. Temperatura del lado caliente menos temperatura del lado frío. Hay una diferencia de 19 grados. Entonces, ahora usted tiene que tomar una decisión acá. Usted puede decir, bueno, en principio se está cumpliendo con esto. O sea que hasta ahí está bien, ¿no? La diferencia de temperatura es igual, perdón, es mayor a 0. La energía fluye del lado caliente al lado frío, correcto. La energía que pierde él es la energía que gana él, correcto. Pero acá usted tiene que tomar una decisión. Usted puede decir, yo puse una diferencia de temperatura de 20 grados Celsius, correcto, y aquí me salió 19 en el otro lado. Entonces la pregunta que usted se va a hacer es, yo quiero que la diferencia de temperatura mínima en cualquiera de los dos lados sea de 20 grados, ¿sí o no? Si usted dice sí, por la razón que sea, porque tal vez le han impuesto así, vamos a poner que le han dicho, ¿saben qué? Diseñame esto, pero la diferencia de temperaturas tiene que ser de 20, menos de 20, no, en ninguno de los dos lados. Ah, ya, pues te están imponiendo eso, ¿no? Entonces, si tú dices que la diferencia de temperatura mínima debe ser de 20 grados en cualquiera de los dos lados, entonces vas a tener que hacer un cambio acá, porque salió 19, pues, ¿no? Vas a tener que volver a hacer esto. Si tú dices, no es necesario que la mínima así sea 20, pues te puedo aceptar ya 19, 18. Y esto solamente era un valor referencial, no era un valor mínimo, sino referencial. Y con al ser referencial significa que puede ser 21, que puede ser 20, que puede ser 19. Tampoco no va a ser 10, pues, ¿no? Si le pones referencial 20 y acá te salió 10, no, pues es obvio que eso sí está mal, pues. Entonces vamos a salir un grado menos. Bueno, es aceptable, tolerable, genial. Si es así, esto queda. Pero si te dicen no, mínimo debe ser 20, entonces ahora ¿qué haces? Bueno, tienes que volverlo a hacer esto, pero con la diferencia que a este ya no le vas a poner 20, al que le vas a poner 20 va a ser a este, y vas a calcular este otro más bien. Es algo parecido a lo que hicimos hace un momento.
a este lo pusimos 0 y no nos resultó. Entonces ahora le pongo a este y ahora sí me resultó. Bueno, acá vas a hacer algo parecido. A este le vas a poner una diferencia de 20, haces todos los cálculos respectivos y aquí debe salirte más de 20. Te va a salir más de 20 y listo. Bueno, ya para no hacerla tan larga, vamos a suponer que es suficiente para nosotros eso. Está bien. Ya, entonces, ¿qué nos está faltando de aquí? Solamente la cantidad de energía que se va a recibir producto de la combustión. El proceso 3.4. Entonces me voy aquí al proceso 3.4. Aquí está. A ver, 3.4. La cantidad de energía es de 410. 410.004. Listo. Ahora sí, ya puedo calcular cuánto trabajo produce el ciclo. ¿Ya? Produce trabajo y la eficiencia, el absoluto, entre la cantidad de energía que hay en la combustión. Punto 37%. Si lo comparas con el otro, con el regenerador ideal, la eficiencia era 39. Ahora con este regenerador no ideal, la eficiencia bajó. Era de esperarse. Cuando incluimos esto, menos energía se transfiere. Y si se transfiere menos energía, baja la eficiencia del proceso. Un regenerador ideal te va a dar la mayor eficiencia en este tipo de casos, ¿no? Y si esta diferencia es mayor, entonces menos energía se transfiere y tu eficiencia va a bajar más. ¿Qué significa eso? Que si tú en vez de ponerle 20, tú le pones 30 o le pones 40, esta eficiencia va a bajar más todavía. Ahora, y si haces lo contrario, si más bien no le pones 20, le pones 15, le pones 10, esta eficiencia va a subir. Pero lo que nunca va a ocurrir es que supere a esta eficiencia del regenerador ideal. O sea que de 37, no pienses que vas a llegar a 45, a 50. Usando este sistema, ¿no?, de regenerador ideal, de un regenerador, usando estas condiciones. Máximo vas a llegar a 39. O máximo llegarías hasta 39. Y eso con un regenerador ideal que ni siquiera existe y que ni siquiera lo vas a poder construir. O sea que este es tu techo. Este es tu techo utópico, bueno.